No sé cómo debería narrar esta historia, lo crean o no es algo que me pasó. Bueno, para ser sincero, no busco que me crean, solo quiero que conozcan algo que viví por mí mismo. Esta es una de las tantas historias que tengo, pero bueno, cada quien es libre de creer lo que estoy a punto de relatar. La fecha no es algo importante para contar este suceso, pero cabe decir que esto ocurrió en invierno. Resulta que mi hermana vive en un pueblo ya olvidado por la sociedad, por lo que hasta se podría decir que ese lugar es un pequeño país, porque se mantienen sin ayuda de las ciudades cercanas, y por lo tanto era muy tranquilo y sin crímenes. Este era el típico lugar donde todos se conocían y no podía pasar nada sin que se enteraran todos, pero bueno, creo que me he alejado un poco del tema principal. Como había dicho, fui a ese lugar a visitar a mi hermana, principalmente era porque hacía mucho que no la veía y quería pasar tiempo con ella. Planeé quedarme aproximadamente un mes, pero en una ocasión mi hermana tuvo que trabajar y olvidó algo, por lo que tuve que llevárselo, y para mi suerte logré conseguir un trabajo, pero el problema es que estaba en las afueras del pueblo, por lo que debía tomar el autobús, pero al ser un lugar tan alejado el transporte no pasaría hasta las 8 de la mañana, así que no me importaba, ya que la paga era muy buena, por lo que decidí vivir con mi hermana un tiempo mientras encontraba un lugar donde quedarme. Debía levantarme a las 4 de la madrugada para poder llegar a tiempo, no quería dar una mala impresión en mi primer día, por lo que decidí dormirme temprano, pero antes de eso mi hermana me llama y dice: ten cuidado, este pueblo tiene muchas leyendas y aunque no lo parezca, una de ellas tiene algo de relación contigo. Como bien sabes, el autobús pasa muy tarde, por lo que deberás ir caminando, pero llegará un momento en que la carretera se volverá un angosto camino de terracería que a duras penas podrá pasar el autobús, aunque el problema es que la gente del pueblo dice haberlo visto. Dicen que se han encontrado con el diablo en ese lugar. Se dice que el maligno se aparece a solitarios viajeros que andan a altas horas de la noche para llevarse sus almas. Me gustaría decir que no creo eso, pero al ver a personas afectadas, me hace dudar si lo que dicen es real o no. Bueno, de todas formas debes tener cuidado. Al escuchar eso no pude evitar reír por tan ridícula historia, así que me despedí y me fui a dormir. Creí que sería una noche tranquila, pero no fue así. Tuve una terrible pesadilla que me despertó alrededor de las 3 de la mañana, y trataba a mí caminando en un lugar sin nada alrededor, pero por alguna razón sentía dolor de cabeza, y de un momento a otro el piso desaparecía y caía en un vacío sin fin para luego caer de la cama y golpearme la cabeza. Yo pensé que ya había despertado, pero no fue así. Sentía que algo no estaba bien, pero no le di mayor importancia, ya que a los pocos segundos me desperté con sudores fríos y con nervios por lo sucedido, pero como dije, solo fue una pesadilla, así que volví a dormir sin preocuparme de nada. Eran las 4 de la madrugada cuando salí del pueblo y empecé mi recorrido. El trayecto era de más o menos unas 2 horas y media. Para llegar al trabajo lo único que me acompañaba era una linterna, ya que no necesitaba más. Todo estaba tranquilo, era una carretera normal, pero cada vez se hacía más estrecha y se veía cada vez más vegetación a los alrededores. Eso me decía que estaba llegando al dichoso sendero del que tanto hablaba mi hermana. Llegué al lugar de las apariciones, y no negaré que tenía algo de miedo por la historia que me habían contado, pero no dejaba de ser eso, una simple historia, así que seguí mi camino. Pero lo raro fue que no se escuchaba nada, y cuando digo nada es nada. Los animales nocturnos entraron en silencio de repente y no se escuchaba ni el viento. Esto me pareció muy raro, pero aún así seguí, ya que prácticamente tenía el tiempo contado. Entraba a trabajar a las 7 en punto, por lo que no debía tardar tanto. Seguí caminando y el sendero no parecía tener final, pero al cabo de unos 10 minutos noto a lo lejos una niña que no debía tener más de 7 años de edad, por lo aceleré un poco el paso para ayudarla, pero de un segundo a otro pensé: ¿qué hace una niña tan pequeña en mitad de la nada? Seguramente viva en los alrededores, pero eso es imposible, ya que no hay casas cerca de este lugar. No pude evitar pensar en las palabras de mi hermana, por lo que nervioso pasé casi corriendo al lado de la niña, aunque no sé por qué, pero me empecé a reír y por alguna razón dije en voz alta: ¿ese es el diablo? Claro que no, es imposible que esa pequeña niña sea el diablo. Eso fue lo que dije riéndome, pero mi sonrisa desapareció al escuchar una voz que dijo: claro que soy yo. ¿O es que esperabas verme con cuernos y una cola como cuentan las historias?
Al escuchar eso no pude moverme del miedo, solo escuchaba pasos que se acercaban a mi casa vez más, no sé cómo pero logré moverme y seguidamente comencé a correr tan rápido como mis piernas podían y seguí así sin mirar atrás, corrí sin detenerme hasta que de la nada volví a escuchar los sonidos nocturnos y estos me tranquilizaron un poco pero no lo suficiente, por lo que me detuve un momento a descansar. Eran casi las 8 de la mañana cuando llegué al trabajo. Mi jefe, al ver la hora de llegada, me pregunta qué había pasado, así que le cuento lo ocurrido, pero él solo me presta atención, sin decir una sola palabra, con una mirada muy seria. Para ser sincero creí que me tacharía de loco, pero no fue así. Él con una mirada seria me dice: esta no es la primera vez que escucho algo como esto, tómate una hora para descansar y luego te pones a trabajar. Yo hubiera apostado que me despedirían el primer día y que me tomarían por loco, pero no fue así. Al parecer eso sí había pasado, y no solo a mí sino que a muchos otros les había ocurrido algo parecido, por lo que al jefe no se le hizo extraña mi anécdota. Mi turno terminó y era hora de volver a casa, pero esta vez sí iría en autobús, solo que no pude evitar ponerme nervioso en el momento que el autobús pasó por el sendero del diablo, aunque esta vez no vi nada extraño. Una vez en casa le dije con todo detalle a mi hermana lo ocurrido, pero ella solo dijo: eso no es nada, este pueblo tiene muchas más historias y esa fue una de las tantas. Si te contara más de las cosas que han sucedido, querrías irte inmediatamente de este lugar. No quise decir nada ya que algo extraño me había pasado y pensé que si esa historia era real, habría la posibilidad de que las otras también lo fueran. Como dije al principio, no busco que me crean, cada quien es libre de creer lo que conté o solo tomarlo por un chiste, pero yo sé lo que viví en ese momento y espero que eso no le pase a alguien más.